por Empresas Familiares. Así es, ya está con nosotros el licenciado Fernando Todd y estamos entonces en este contexto de las empresas familiares. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Juan? Marcela, buenos días. En tu alma mater. En mi alma mater, muy contento de estar aquí. Me vine hasta acá para participar desde la Ibero. Y porque también traemos un tema importante, porque ya sé que estamos por irnos de vacaciones, pero regresando de las vacaciones. ¿Tú sí te vas de vacaciones? No, yo no. Yo no, pero me imagino que los radioescuchas sí, ¿va? Porque es lo que siempre piensa uno, que el jardín de enfrente es siempre más verde que el tuyo. Entonces, cuando regresemos, quiero que estemos muy conscientes de que tenemos que trabajar la Asamblea Anual de Aprobación de Resultados, ¿sí? Porque es importante esta asamblea que generalmente en las empresas se le da muy poco interés. No tiene la buena prensa que tiene una asamblea extraordinaria de fusión o de escisión o de aumento de capital, porque pues esas generalmente los abogados pues las cobramos más caro y consideramos que son más importantes. Pero en realidad la asamblea anual es muy importante porque es la única asamblea que la ley te exige que lleves al año. O sea, tú puedes hacer nada más esa al año. ¿Y cuál es la característica que tiene esta asamblea? Que es en donde los dueños, quienes ostenten la propiedad, pueden revisar la gestión de su empresa, ¿sí? O sea, no importa si tengo el 20%, el 30%, el 50% o el 99% de la empresa, siempre tengo que tener cuidado con cómo se está operando mi empresa y el grado de cumplimiento a la ley que se está haciendo, ¿no? Entonces me permito platicarles de esto. Y es cierto también, no es cierto que el fin último de toda empresa es generar riqueza, y no es cierto también que al ojo del amo engorda el caballo, y no es cierto también que el Santos es primer lugar de la liga. Esto no tiene relevancia legal, pero siempre es un buen momento para recordarlo. Y puestos entonces en donde estamos, la Asamblea Ordinaria Anual es una oportunidad inmejorable de analizar la situación financiera de tu empresa, de supervisar el cuidado y los resultados del órgano de administración y los directores, y en su caso de evaluar las políticas y el plan estratégico de tu empresa y de exigir transparencia a la administración. ¿Quién es el comisario de tu sociedad? ¿Estás de acuerdo con los números que te presentan en la gestión de la directiva? ¿Cómo puedes aprobar o desaprobar el rumbo que lleva la empresa? Dependiendo de tu porcentaje accionario, puedes poner consejeros que te representen. Y no hay ningún mejor momento para hacer todo esto que en la asamblea anual. Por eso es tan importante celebrarla y celebrarla con las formalidades que se requieren. Vamos a poner un ejemplo práctico. Pongamos que tienes el 30% de capital de una empresa y el otro 70% lo puede tener tu hermano, tu primo o incluso un amigo. Las decisiones importantes las toma él, porque los estatutos establecen que con el 65% del capital pueden hacer y deshacer. Entonces, ¿de qué sirve tu inversión? Tú tienes ahí un porcentaje invertido en esa empresa y eres dueño en ese mismo porcentaje de la empresa. ¿Cómo te cercioras de que la empresa, de la cual respondes tú como accionista, cumpla con sus obligaciones fiscales, sociales, sus obligaciones con los proveedores y con sus empleados? ¿Cómo te hace representar en el Consejo de Administración? ¿O vas a dejar todo esto en manos de tu socio? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo vas a empezar tú a tomar decisiones de tu empresa? Vamos a ver qué establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. El artículo 189 nos indica que para que una asamblea ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar representada por lo menos con la mitad del capital social, y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. Partiendo de ahí, si tienes menos del 50% del capital, no eres necesario en la asamblea. Pero mi sugerencia sería siempre que asistieras, te informaras y votaras, incluso en contra. Votar en contra te genera derechos también. El simple hecho de votar en contra en una asamblea. ¿Y por qué te genera derechos? Porque más adelante lo vamos a ver, tienes opción para impugnar las decisiones. Ya. Por una vía judicial. Entonces, cuando hablamos de minorías, encontramos diferentes clases. Quienes representan el 25% del capital o el 33%, ¿sí? O también en caso de las empresas públicas puede ser el 10%, tienen algunos derechos, dependiendo del porcentaje que tengas. ¿Cómo qué derecho tengo? Por ejemplo,
el 25%, si tengo el 25% del capital social de una empresa, me da derecho a nombrar un consejero, si la empresa se administra por un consejo de administración, o nombrar un comisario que esté revisando los números y las operaciones para que tú estés tranquilo y que sepas que la empresa está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, que está siguiendo el plan de negocios, que te está generando una utilidad. O sea, estar siempre pegados a la empresa y a la revisión de los números nos va a dar una tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien. Y esto va en beneficio no solamente para el accionista que está incrustando un consejero o un comisario, va en beneficio de todos los accionistas, todos los proveedores y también de todos los empleados. También otro derecho que tienes como minorías es para convocar a asambleas. Si tienes el 33% del capital y estás viendo que no se hace una publicación para la asamblea anual o para tratar cualquier tema que tú quisieras tratar, si tienes el 33% de capital, puedes obligar a la publicación de una convocatoria o puedes incluso publicar tú, ¿sí? Uh-huh. También otro de los derechos que tienen, ¿sí?, quien tenga un 25% del capital, es aplazar la votación de las asambleas. Si te convocan a una asamblea en donde tú consideras que no estás debidamente informado para tomar una decisión determinada, puedes solicitar que la asamblea se detenga por un plazo de 3 días mientras analizas y puedes emitir una votación uh-huh. informada y razonada, ¿no? Uh-huh. Lo que platicamos, si tienes el 25% del capital, podrás suponerte judicialmente a las resoluciones de las asambleas generales siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la ley, entre los cuales está en que hayas votado en esa asamblea en contra. Uh-huh. Si votas a favor de algo, ya no puedes oponerte judicialmente porque ya lo estás aceptando en la asamblea, ¿sí? Y también, si tienes el 25% de las acciones, tienes el ejercicio de una acción de responsabilidad civil en contra de los administradores. De la misma manera, los accionistas que tengan el 25% del capital, por lo menos, pueden ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra los administradores, siempre que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades a favor de la sociedad y no únicamente el interés personal de los promoventes, y cuando los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la Asamblea General de Accionistas sobre no haber lugar a proceder contra los administradores demandados. Esto es sobre lo mismo que platicamos. Si vas a votar en una asamblea, tienes que entender que tu voto va a generar derechos o obligaciones. Entonces, por eso es importante que las asambleas anuales se les tome la seriedad debida, porque además de que por ley es forzosa, los libros y las asambleas es parte integrante de la contabilidad, por eso lo vas amarrando también al uh-huh. tema fiscal y contable. Y las decisiones corporativas es la mejor manera para... Pero a ver, Fernando, déjame preguntarte una cosa que me parece que luego hay mucha simulación, ¿no?, en la constitución de las empresas. Y entonces simulación en el sentido de que pues sí se sabe que se tiene que hacer asamblea, pero se hace sobre el papel, no se hace sobre la realidad, ¿no? Porque además pues está muy claro que luego hay un gran desconocimiento de todo esto que nos has compartido la mañana de hoy, en función de qué te da derechos si votas en contra, que puedes impugnar, que puedes aplazar, etcétera. Entonces, creo que es bien importante que nos demos cuenta que hay que profesionalizar al empresario, ¿no? Y que hay que seguir las reglas puntualmente para que no se desvirtúe pues esa sociedad, esa empresa donde hay muchos que están participando. Sí, definitivamente es muy triste esto que comentas de la simulación que se da cuando preparas una asamblea, cuando te piden una asamblea, pues preparas el documento, el draft, lo circulas, se recogen las firmas. La ley te dice que si es con una convocatoria del 100%, o sea, si está el 100% no necesitas convocar, pero sí es importante que podamos atender a los derechos y las obligaciones que estás firmando, que le demos la importancia que realmente tienen a los papeles, porque aquí en la Ibero me acuerdo que el maestro nos enseñó que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces estás firmando un papel que tiene alguna connotación legal, siempre que lo firmes tienes que estar consciente de que ese documento te va a generar algo positivo o negativo y tienes que estar consciente y votar
y firmar con la tranquilidad de que sabes lo que estás haciendo, ¿no? Exacto. Fernando, pues muy interesante. Muchísimas gracias, uno, por llegar hasta acá, a la Universidad Iberoamericana, desde donde estamos transmitiendo y por traernos esos temas de mucho interés. Muchísimas gracias, Fernando. Hombre. ¿Un punto de contacto? Mi blog ftr.mx. Muchísimas gracias.